Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los aspectos más importantes ocurridos en la reciente semana de una perspectiva amplia, de modo tal que podamos tener elementos de juicio para su mejor comprensión. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Además, se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal abeja.p. Soy Ángel Delgado y en compañía de Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias del programa, lamentando que por razones de fuerza mayor de viaje, nuestro amigo Víctor Andrés García Belaúnde no nos va a acompañar en esta oportunidad. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué te parecen los acontecimientos? Lo último que habría que comentar, te propongo, es esta actitud avesada, tosuda, terca de la gente de la Junta que hace unas semanas atrás, estuvo en cuestión luego de una profunda deslegitimación, luego de que ha habido una reposición trucha o cuestionada por lo menos de dos de sus miembros. El Congreso tardíamente ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial para establecer qué le toca al Congreso, qué le toca al Poder Judicial en materia de juicio político. Pero sin embargo, yo creo que los caviares, que estas cosas le importan poco o nada, pasan a la ofensiva con una consistencia, con una terquedad, caramba, digna de mejores cosas, y entonces tengo la impresión de que ya ha cumplido el trámite de escuchar a Patricia Benavides, eh, la guadaña, que ya predeterminada de sacarla de su calidad de fiscal supremo, se vaya a verificar en las próximas horas, salvo que me equivoque. Entonces, esto yo creo que es un primer elemento que merecería un comentario, un análisis por parte tuyo, por parte nuestro también. Adelante, Juan, ¿cómo estás? Como tú bien señalas, ¿no? Es realmente impresionante la forma como las personas allegadas al actual establecimiento de la Junta Nacional de Justicia actúan con prepotencia y con cinismo. Prepotencia porque imponen su criterio. Es necesario decir que para lograr eso tienen un apoyo importantísimo de un sector de los medios de comunicación, si Sí, no, no lo podrían hacer. Conquistan fácilmente a la opinión pública porque tú los ves en la mañana, en la tarde, en la noche, copando los principales medios de comunicación y obviamente de esa manera se genera una percepción en la ciudadanía de que ellos tienen la razón. Es algo que no es primera vez que vemos en el país. Es una cuestión que ya se remonta a la época de Vizcarra y si queremos antecedentes mayores al siglo pasado con Alberto Fujimori. El predominio que tienen en los medios de comunicación es tal vez la principal fuerza que ellos manejan para de esa manera hacer lo que se le da la gana. Como cumpliendo con la ley de la minoría administrada, los medios convocan a los abogados de la doctora Patricia Benavides, que no están demostrando mucha lucidez ni conocimiento del caso, dicho sea de paso. Este es un tema más jurídico que político, y levantarlo por el lado político se va con todas las de perder. Entonces, al final nos damos cuenta de que es una situación en la cual hay un evidente cargamontón contra la doctora Patricia Benavides, incómoda porque les hizo mucho daño en términos de la estructura funcional de la Junta Nacional de Justicia y del sistema de justicia en general. Se convirtió en alguien que no era del sistema que ellos administraban y por lo tanto se convirtió en enemiga. Y lamentablemente hay mucha gente que no se da cuenta que ese tipo de comportamientos lo ha tenido esta gente con cualquiera que no es alguien de su agrado, que no es alguien de su argolla, que no es alguien que puedan manejar. Lo han hecho en más de una oportunidad, en el Tribunal Constitucional, en la propia sistema, en la propia judicatura, en la Defensoría del Pueblo. Es un santo elemento si es que pertenece a la argolla. Y si no pertenece a la argolla, empieza un cargamontón de unas ONGs y obviamente de un sector jurídico, de jueces, de abogados, ¿no?
en contra de la persona que esté al frente. Lo de Patricia Benavides es indiscutiblemente un acto de prepotencia porque tiene que ver mucho con lo que ellos condenan, que no se está cumpliendo un debido proceso, que se está actuando de manera completamente apurada, demasiado diría yo. La fiscal lo llama express, pero por otro lado también tengo que señalar que lamentablemente los juristas con experiencia en litigios que inicialmente acompañaban a Patricia Benavides la han abandonado y han sido reemplazados por otros que podrán tener mucha buena voluntad, pero lamentablemente jurídicamente no están a la altura de las exigencias de este caso en especial. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que hay que decir de que esto que tú llamas y condenas, igual que yo, es lo que se conoce técnicamente con el nombre de la juristocracia, el predominio en la esfera política de los asuntos jurídicos manejados no por los representantes del pueblo, no por a través del método político democrático, sino dándole formas jurisdiccionales. ¿Te das cuenta? De esa manera entonces se embisten de una autoridad que administra justicia, pero en el fondo es el desarrollo de una pelea política. Y efectivamente aquí el acompañamiento que tienen de buena parte de la gran prensa es fundamental para crear una atmósfera favorable a su interés y poder actuar con la prepotencia del caso. Esto es una cosa importante que tú lo has señalado. Y los caviares, mira tú, hay que reconocer pues que son avesados, pero también tienen una inteligencia política que que no hay que menoscabar, que contrasta con la torpeza. El Parlamento se mueve pues como un paquidermo, como una tortuga. Mira, le sacaron la vuelta con esta medida cautelar por parte de una sala de la Corte Superior de Lima, y recién el día de hoy, o ayer creo, han presentado la demanda competencial. Mira cuánto tiempo ha pasado. En cambio, los caviares, mira tú, cómo una vez recuperado el Ministerio Público cuando la sacan a Patricia, a pesar que recién su investigación por las causas que la sacan está en la fase preliminar, no hay ninguna convicción. Creo que ni siquiera se han actuado todavía las diligencias del caso, pero ya a través de la Junta, o sea, administrativamente, están tomando decisiones. Primero la suspendieron y después ahora la quieren sacar. Entonces creo que sería bueno conocer tu opinión ya sobre el Congreso cómo enfrenta estas cosas con demora y además, como si esto fuera poco, la presencia infausta, negativa de los niños con sus disfuerzos, con la utilización de los bienes para su partido político o los mochasueldos, genera pues una suerte de desviación de la atención que hace que el Congreso no cumpla la función de contrapeso que debería hacer frente a estas cosas. ¿No te parece? Bueno, lo que sucede es que el Congreso es muy vulnerable, ¿no? Desde el momento que tiene abierto procesos, cada uno de sus integrantes en número de 83, si mal no recuerdo, con la Fiscalía. Eso lo convierte en un Congreso completamente vulnerable. Puede ser sujeto de manipulación por parte de cualquier fiscal. Y no tienen tampoco la categoría como para poder defender principios y valores, ¿ah? Y eso lo digo con mucha pena. A mí no me gustaría individualizar porque creo yo que es innecesario. Tampoco me gusta generalizar porque se hace daño a gente que cumple con su papel. Pero son tantos que uno tiene que manejarse en base a sustantivos, a elementos genéricos cuantitativos, ¿no? Muchos, pocos, bastantes, varios, porque son muchos los congresistas que podrían salir al frente y no lo hacen, que se quedan en silencio, que lamentablemente optan por ver por dónde va la aguja de la veleta de la opinión pública para según eso actuar. Y en ese sentido se quedan callados, pues no tienen la convicción ni la firmeza necesaria para denunciar lo que estamos viendo. En este caso especial de la doctora Patricia Benavides, ellos han tenido todos los elementos de juicio para cuestionar a los miembros de la Junta y a quienes están actuando de esta manera en el sistema de justicia con los mismos argumentos que ellos han utilizado en contra del Claro. Congreso, con los mismos. Express, en base a conjeturas, sin pruebas contundentes, sin derecho a la defensa, etcétera. Todo lo que argumentaban no han podido utilizar. Sin embargo, se quedan callados. Son los políticos de juguete que tenemos, que se ofenden, se ofuscan por Twitter, pero en la práctica, en la realidad, lamentablemente no dan la talla.
Mira, yo jamás he visto a un presidente del Congreso donde su parlamento esté vapuleado, ¿no? Porque que ellos destituyan y lo repongan es vapulear al Congreso, No hacerle y caso. este individuo, este tipo que jamás mereció ser presidente del Congreso, que responde al nombre de Alejandro Soto, permanezca callado. Entonces, no es tanto la hegemonía de los caviares, es que el Congreso los deja avanzar. El Congreso permite. Es lo mismo que pasó con Pedro Lechea. Yo sostengo la hipótesis que si el Congreso no hubiera caído en manos de Pedro Lechea y al frente hubiera estado mis candidatos de esa época, Vitocho García Belaúnde o Jorge del Castillo, o el mismo Javier Velázquez que repitiera el plato, el oficio político hubiera impedido que se llegara a la situación que se llegó Ajá. y no se hubieran atrevido a cerrar el Congreso. Pero se lo dan a un buen hombre, ¿no? Un buen empresario, pero nulo políticamente, completamente nulo. Gran error del fujimorismo y los avasalló. Ahora eligen a una marioneta, a un pobre diablo, a una persona que no hace respetar el nombre del Congreso y espera tardíamente para presentar, simplemente para cumplir con la ocasión, este tema de que se definan las competencias ante el Tribunal Constitucional. Entonces, es una persona que no defiende los fueros y es por eso que los avasallan, es por eso que arremeten contra ellos, es por eso que se sienten con esa lógica. Y ahora ellos mismos dan pie para ese tipo de cosas, por su debilidad. Ahora sacan leyes con nombre propio como la que pretende hacer que Nelson Schack, el contralor, se quede pues hasta las calendas griegas como contralor porque la presidenta es incapaz de mandar un trío de personas para que elija el Congreso. Sí, pues. Entonces, este Congreso es responsable, es corresponsable de la situación de deterioro. No son tanto los caviares. Sí, Los claro. caviares ya, y además no es primera vez, en la anterior oportunidad, cuando quisieron destituir a los miembros del tribunal y desistieron, cogieron fuerza, pues. ¿Y qué fue lo primero que, cómo respondieron? La destituyeron a Patricia Benavides en 2 patadas. Eso fue lo que pasó en la anterior oportunidad. Ahora destituyen a 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia y lo reponen, porque ya se dieron cuenta que ese Congreso es débil, que es mediocre, que no hay ni un solo jurista que tenga la potencia argumental para decirles que están equivocados y genere corrientes de opinión. ¿Qué le puedes pedir, pues, a la presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, o Sí, al pues. propio presidente del Congreso, o a cualquiera de los parlamentarios actuales que se dejan avasallar de esta manera? Mm. Es realmente impresionante. Pudiéndolo hacer, no lo hacen, ¿no? No, no, es penoso lo que tú dices, y lo peor que es cierto, eso es lo peor. Es cierto ese grado de decrepitud calamitoso, sin duda alguna. Ahora bien, habíamos conversado antes de comenzar el programa que esta actitud, esta negligencia del Congreso, esta falta, le está haciendo que no cumpla con llevar adelante algunas medidas que son necesarias si es que se quieren llevar elecciones. Ese es un tema. Y el otro asunto que no quiero dejar pasar la oportunidad, porque es un asunto que preocupa a todos, es la escalada de violencia, y ahora sí militar, que se ha armado en el Medio Oriente, ¿no? Irán no era una fuerza, digamos, beligerante. Todos sabemos que eso se desarrolló un grupo terrorista, Hamas, en Israel. La ofensiva sobre la Franja de Gaza, que ya ha costado más de 30 y tantas mil muertes, pero Israel hace unos días atrás bombardeó pues la embajada de Irán en Siria con el argumento que ahí están los terroristas, qué sé yo. Bueno, Irán respondió con unos drones y ahora viene la respuesta, que inclusive creo que está incorporando a Irak y a Siria. ¿Cuál es tu visión de esta situación dramática en el Medio Oriente? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo ve las cosas? Bueno, definitivamente hemos pasado de combates quirúrgicos, de una guerra no convencional o de un enfrentamiento no convencional ya a una dimensión que podría llevarnos a la intervención de varios países, ¿no? Sí, Una vez más, Israel está actuando en varios frentes, está actuando en el Líbano, en Siria, en Yemen, en Irak y en Irán, y eso ya lo constituye en algo sumamente peligroso. Lo que acaban de hacer muy calculadamente en Irán
Es una respuesta que tiene que ver con un principio que hay en Israel, que es que cualquier tipo de ataque tiene que ser respondido, ¿no? O sea, es una cuestión que no se puede, ellos no se pueden permitir dejar pasar por alto esta situación. Ahora, los Estados Unidos está interviniendo con muchísimo empeño en esta situación. Acaban de aprobar una gigantesca ayuda a Israel. No lo hacen con Ucrania, pero sí con Israel. Y hoy día en la mañana escuchaba al secretario de Estado Blinken que decía que ellos están absolutamente comprometidos con el apoyo a Israel. Eso obviamente es una invitación a que intervenga China y Rusia, Así es. también a través del apoyo, ¿no? Y por otro lado, la propia Unión Europea. Y los resultados para países como el nuestro van a ser definitivamente de carácter económico. La empresa Bloomberg decía ayer al mediodía que es muy probable que el precio del barril de petróleo suba a $150, ¿sí? 100%. Eso afectaría aproximadamente en 120, 125% el precio de los combustibles. Imagínate una gasolina de 40, 45 soles, ¿no? Sí, pues, fatal. Y, y con toda la escalada que eso significa en términos logísticos. Y por otro lado, vienen los desvíos de recursos. Los recursos que van hacia los conflictos son recursos que dejan de destinarse a la ayuda que pueden brindarse a los países. Pero tal vez lo más triste de todo, estimado Ángel, es cómo se trata el tema en materia local. Bendito sea Internet, que nos permite ver la prensa extranjera, Sí, porque la prensa local estamos dedicados pues, a asuntos absolutamente tribales, ¿no? Nos miramos al ombligo. Tú ves la misma temática en todos los canales de televisión local y no sí. existe la decencia de poder abrir el foco de la información a asuntos que nos competen a todos. Es parte del drama, pues somos una sociedad que está involucionando, una sociedad que se vuelve cada vez más mediocre y lamentablemente en ello tienen gran responsabilidad los medios de comunicación. Sí, pues hemos llegado a tener una información bien elemental, sesgada, unilateral, sin duda alguna, que no permite comprender. Tú para poder entender y saber tienes que buscar otros medios, otros mecanismos que no son los de la prensa regular que nos llega a nosotros, ¿no? Esa desinformación es terrible porque efectivamente hoy día con la internet y las redes, tú puedes tener un mundo que contrasta radicalmente con la insignificancia informativa que te dan, ¿no? Es verdad, y eso es grave. Y este es un asunto, pues, en el mundo globalizado que tiene una importancia radical, primero en la economía, pero también, pues, en cómo el conflicto va a evolucionar. Porque ya la guerra con Ucrania, Juan, recuerda, ya le ha causado a la Unión Europea y a Estados Unidos un desgaste económico muy fuerte. Ellos pensaron que iba a ser un paseo, una cosa sencilla, no ha sido así y gastan, entra plata, plata, recursos, 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 y la relación con Rusia también afecta directamente a las economías europeas. O sea, que se abra otro frente en el Medio Oriente no es tan sencillo, porque la economía mundial podría eventualmente colapsar, incluso antes que se produjera lo que algunos llaman una tercera guerra mundial, ¿no? La situación es bien, Inclusive, efectivamente. in- inclusive ha generado que la política de defensa de los países de la Unión Europea se modifique por completo. Alemania ha decidido tener un ejército de primer nivel y se va a convertir Sí, aparentemente en el guardián de Europa, según palabras de los propios británicos. El impulso alemán al rearme es de tal dimensión y tiene tanto poder, no olvidemos que es la tercera economía del mundo, que, que va a ser, pretende convertirse en el guardián de Europa, por la sí, forma como ellos ven con gran preocupación el avance ruso. Y además ha pedido de países como Finlandia, que limita con Rusia y que ve un peligro allí, o los mismos países que en algún momento pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ven que la lógica de Putin de volver a ser el gran imperio que fue en el siglo XX
pueda reconstituirse, ¿no? No olvidemos que él detesta, odia, maldice a Gorbachev, ¿no? Por haber permitido la desmembración de lo que él consideraba un imperio. Hay Sí, un libro claro. muy interesante que se llama El Nuevo Zar, sobre Sí, esta lógica de Putin, en la cual él es un objetivo que defiende desde que estaba en la KGB. Entonces, como te digo, ¿no? Esta ola armamentista definitivamente encadena, ¿no? Y como dice Bárbara Tuchman en su libro La Marcha de la Locura, ajá. llega un momento en el cual lo Sí, único que espera, o sea, empieza a desarrollarse una bola de nieve, pues, ¿no? O sea, exactamente. el Eso rearme, el temor, la percepción, y al final terminas en medio de una guerra que sobre no la se puede base controlar. de supuestos, ¿no? O sea, es impresionante cómo la historia se repite, ¿no? Ese libro es impresionante de la La Bárbara marcha de Tuch. la locura. Sí, la marcha, sí, sí, pero efectivamente el tema está que jugando con fuego, los actores terminan quemándose. Eso pasó exactamente en la Primera Guerra Mundial. Nadie quería una confrontación como la que sucedió. Era un choque, era castigar a Serbia por haber matado a un príncipe que tampoco les interesaba mucho a los austriacos. Era un poco Y provocar lo y los... peor de todo era el temor a que otro ataque. Los Sí, sí, turcos sí. pensaban que los iban a atacar. O sea, todo el mundo pensaba que los iban a atacar, y Mira, entonces se mira, genera una lógica de respuesta. sí, a ver, no sé, Juan, si podemos resumir la época de la Guerra Fría que tanta tensión causó. Esta posguerra fría está más caliente que no sé qué, y la perspectiva es que se caliente más. No sabemos hacia dónde, pero vamos a añorar los años de la Guerra Fría, ¿te acuerdas? Así es. Con alguna esperanza, y ahora vemos con enorme preocupación esta etapa posguerra fría que Es es más que caliente. hay un elemento adicional, ¿no? Tú tenías un equilibrio entre Rusia, la Unión de República, en esa época la URSS, la Unión de República Socialista Soviética y los Estados Unidos, que llegó a tener un predominio luego de la desmembración total de los Estados Unidos. Ahora surge un nuevo actor con deseos de presencia, poder e influencia, que es la China. Y la China se ha convertido realmente en el factor más preocupante para los Estados Unidos, pues es aliada de Rusia, ¿no? Y la verdad es que el equilibrio, como tú bien dices, lo que vivimos a finales o en la segunda mitad del siglo XX, es muy difícil que se repita hoy en día por la forma como China quiere tener un papel preponderante en la geopolítica mundial. Sí, pues sí es cierto. Y para terminar nomás, en el espacio regional, en las diferentes regiones, hay actores que son realmente incontrolables. El propio Israel. Estados Ujú. Unidos ha intentado llamarlo a la mesura, al orden, pero ya se mandó. Puede ser una política de Netanyahu en particular, pero mira tú, empiezan a escaparse pues los factores. O sea, ya antes Sí, las dos potencias ordenaban su bando cada uno. cuando Rusia no a Cuba, y Cuba tuvo que bajar la cerviz en el tema de los misiles, año 62. Eso ya no pasa ahora. es que uno de los grandes problemas es el sionismo, ¿no? Sí, Desde el levantamiento del gueto de Varsovia, que enarboló, cuando se crea el sionismo, enarboló el lema nunca más, para que nunca se repita lo del holocausto. está bien. En Israel hay halcones, pues, ¿no? Sí, sí. Que no permiten ningún tipo de agravio ni de ataque, y esa lógica en una de las potencias militares del mundo, obviamente también es un factor de desenlace de conflicto en cualquier momento. Así es. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muy agradecido, Juan, por tus valiosas opiniones, y agradecer a todos los amigos que nos están siguiendo y escuchando y viendo a través de Plataforma Democrática, y decirles que seguiremos en este propósito y nos vemos la próxima semana con un nuevo análisis de lo ocurrido en estos días. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta el próximo viernes.